Buenos días. Hoy, día 20 de enero, tenemos ya publicado desde ayer tarde el BOJA, donde, tal como explicaba el alcalde, entramos con el cierre perimetral en Chipiona, ya en este momento es efectivo, y además vamos a pasar a recordar las medidas que contemplamos para Chipiona en el nivel 4, moduladas en el grado 1, y voy a hacer un repaso para que sobre todo los sectores comerciales, los de restauración, hostelería, actividades relacionadas con actividades deportivas o academias de baile que también nos preguntan frecuentemente, pues que sepáis cómo son los aforos y cuáles son los horarios de apertura y de cierre, fundamentalmente de cierre. Empiezo por lo que son los establecimientos comerciales, donde, como decimos siempre que damos estas ruedas de prensa, hablamos de supermercados, de tiendas de textil o cualquier comercio que tenemos en Chipiona de venta directa al comercio. Hablamos, por ejemplo, como digo, de las actividades que cesarían, todas tendrían un aforo del 50%, todas las actividades tienen el aforo al 50%, todas cierran a las 6, excepto las que voy a nombrar ahora mismo. Todos los establecimientos comerciales cerrarían a las 6, excepto establecimientos comerciales minoristas de alimentación de primera necesidad. Hablamos siempre de supermercados, hablamos de carnicería, de frutería, de establecimientos pequeños comerciales minoristas que se dedican a la venta del producto esencial, alimentación, bebida. Hablamos también que no tienen que cerrar a las 6 ni gasolineras, ni clínicas ni centros veterinarios, ni servicios profesionales de seguro, ni centros ni servicios sanitarios, ni servicios a entrega a domicilio, ni aquellos que se dedican al alquiler de vehículos. Aquellos que no he nombrado en esta lista tendrán que tener cerrado a las 6 de la tarde. Hablamos también de salones de celebraciones, que también es una pregunta frecuente que se me hace. Los salones de celebraciones tienen un aforo en mesa del 30%, un máximo de 50 personas al aire libre o 30 personas en espacio cerrado, y el horario será siempre de celebraciones hasta las 6 de la tarde. Si hablamos de peñas, de asociaciones gastronómicas, culturales y recreativas o establecimientos de actividades similares, la ocupación de las zonas comunes será también de un 30% y el aforo guardando siempre la distancia de esos 2 metros de los que hablamos. Y igual deberán de cesar su actividad a las 6 de la tarde. Ahora voy a pasar a centrarme en las medidas que deben de cumplir cuando hablamos del ámbito de hostelería, restauración, y aquí incluyo hoteles. Las medidas preventivas en este nivel 4 sería el consumo en mesa o agrupaciones de mesa, son con un máximo de 4 personas por mesa o por agrupación de mesa. Es decir, si unimos varias mesas, por mesa se tiene que contemplar como máximo esas 4 personas. La distancia tiene que ser de 1,5 metros entre clientes de distintas mesas o agrupaciones de mesa. Permitido servicio a domicilio hasta las 10:30 de la noche para realizar esos pedidos, y hasta las 23:30, hasta las 11:30 aproximadamente, para su entrega. El aforo tiene que ser también de un 30% en el interior de estos establecimientos y un 75% en terraza. Prohibido el consumo en barra y el servicio de buffet. A esto le tenemos que añadir que deben de cesar su actividad a las 6, salvo, como digo, entrega a domicilio o recogida en el establecimiento, ambas con las limitaciones horarias que he dicho. Hasta las 11:30 a domicilio y hasta las 9:30 para la recogida en los establecimientos. Hay circunstancias, que son las que voy a nombrar, que estarían exentas de este horario, que son cuando hablamos de comedores sociales, no están sujetos a estos horarios, por ejemplo los que tenemos en los colegios, tampoco están sujetos a estos horarios los establecimientos de hoteles y alojamientos turísticos, pues que por su protocolo interno pues no tendrían que estar sujetos a estos horarios, tienen una regulación aparte, y los servicios de restauración en centros escolares, como digo, y de característica social. Todo lo que son comedores sociales, que en el caso de Chipiona, pues tenemos los centros de acogida o colegios con comedores. Ahora vamos a pasar al ámbito de instalaciones deportivas, tanto las convencionales y las no convencionales, incluyendo gimnasios y academias de baile. En este caso, el límite de aforo para la práctica físico-deportiva es del 40% en espacios deportivos
tanto convencionales al aire libre, así como espacios deportivos convencionales cubiertos, como estamos hablando de las instalaciones deportivas que puede tener el Ayuntamiento de Chipiona. En eventos deportivos de entrenamiento y competiciones no habrá espectadores, es decir, en las gradas no pueden haber espectadores. El límite de horario para el desarrollo de la actividad y eventos deportivos será hasta las 9:30. Si la naturaleza del deporte fuera de competición hace inviable mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso debe ponerse un límite de número máximo de deportistas y construir grupos estables de no más de 15 personas en deportes colectivos y no más de 4 en el resto de deportes. Es decir, en aquellos deportes, repito, que son colectivos y que no se pueden cumplir las medidas porque la característica del deporte no lo permite, los grupos no pueden exceder de más de 15 personas cuando son deportes colectivos. Cuando no son deportes colectivos, ese grupo no puede tener más de 4 personas. La práctica físico-deportiva del deporte de ocio y de clases grupales de baile deberán diseñarse y planificarse para que se establezcan igual en grupos de no más de 4 personas, tienen que cumplir la distancia, no puede haber contacto entre las parejas de baile y tienen que ir en todo momento con la mascarilla puesta. En cuanto al horario del tema deportivo, se pueden realizar todas estas actividades hasta las 6 de la tarde. ¿Cuáles pueden estar después de las 6 de la tarde? Pueden continuar después de las 18 horas la práctica deportiva federada que tienen un régimen, se regulan por su propio protocolo, en espacios cubiertos y al aire libre, en categoría de edad de más de 16 años. Esto lo hemos estado viviendo ya en fases anteriores. Lo repito, pueden estar después de las 6 la práctica deportiva federada, se regulan por su propio protocolo en espacios cubiertos y al aire libre en categoría de edades superiores a los 16 años, hasta la categoría absoluta. Los centros deportivos para actividad física al aire libre, para deporte federado y no federado, siempre que no se trate de un deporte de contacto. Es decir, podrán estar practicándose deportes después de las 6 aquellos centros deportivos con actividades físicas al aire libre para deporte federado y no federado, siempre hablo de al aire libre, siempre que no se trate de un deporte de contacto. Los deportes de contacto no podrán entrar dentro del horario después de las 6. Horario para eventos deportivos, salvo los que están exceptuados en el protocolo, podrán estar hasta 30 minutos antes del toque de queda, es decir, hasta las 9:30 de la noche. Estos son los 3 sectores que como delegada de comercio y de apertura siempre he estado tratando en las ruedas de prensa. Cada vez lo hago más escueto para que llegue, digamos, de una forma más directa a la población. Siguen habiendo muchos sectores comerciales que no tienen claro los horarios. Yo creo que ahora ha quedado bastante claro. Aquel comerciante o aquel vecino que tenga dudas, no tengo inconveniente pues en atenderlo en el ayuntamiento, la delegación de comercio, se le dará toda la información. E insisto, como hago siempre en todas las ruedas de prensa y como está haciendo el alcalde en estos últimos días. Se lo solicito principalmente porque son mis competencias al sector comercial, al sector de la hostelería, al sector de la restauración, como delegada de apertura a los centros deportivos, tanto a los que están en pabellones cubiertos como al aire libre. Sois una pieza fundamental para rebajar el número de contagios que tenemos en Chipiona. Hay contagios que es verdad, como ha explicado el alcalde, que se han producido estos días de Navidades por los contactos y las reuniones en casa. Pero también se producen muchos contagios en bares, en comercio, porque nos relajamos. Os pido, igual que he hecho todo este verano, que cumplamos entre todos las medidas. Por favor, en los establecimientos esenciales, como pueden ser supermercados, hipermercados o los pequeños, tenemos que intentar que sigan esas pegatinas en el suelo para que el cliente no se acerque al mostrador. Si tenemos que recordárselo a los clientes y a los usuarios, los recordamos con educación y los recordamos que se mantengan las distancias. Si se coge directamente por parte del cliente el producto, que el establecimiento tenga puestos los guantes, las bolsas, para que se cumplan las medidas. En los bares, por favor, lo insisto, en los bares de desayunos de por la mañana, de meriendas por la tarde, en los bares de copas, siempre y cuando esté permitido el horario, porque vamos cambiando continuamente de fase. No se puede consumir en barra
y seguimos viendo bares que los clientes están en la barra tomándose el café. No se puede y vamos a tener que salir sancionando de nuevo. Y creo que somos lo suficiente adultos, todos irresponsables, para que no tengamos que estar continuamente recordándolo. En las barras no se pueden estar. A los titulares de los establecimientos, por favor, las mesas entre clientes tienen que cumplir entre ese 1,5 metros y esos 2 metros. No pueden haber más de 4 personas y que se cumpla la distancia en cada mesa. Y si tenemos que recordar a los clientes que no deben de estar todo el tiempo con la mascarilla quitada, sino una vez que desayunen y se continúen hablando que se pongan las mascarillas, no estaría mal que los establecimientos pongamos alguna infografía o que directamente los recordemos por el bien de todos. Creo que los contagios que se han producido durante este último mes en Chipiona, quizás un poco porque nos hemos relajado todos, y creo que si en verano hemos sido capaces de contener esos números de contagios, ahora si volvemos todos a cumplir las normas, rebajaríamos esta cantidad de contagios que tenemos, porque si no vamos a pasar a la fase 2, y en la fase 2 prácticamente se da el cierre de todos los establecimientos. Y creo que Chipiona, en momentos con muchísima población foránea, hemos sido capaces de cumplir con la norma. No se entendería que ahora no frenemos esto entre todos y cumplamos. Por eso, como delegada de Comercio y de Apertura, solicito a todo el sector comercial, de hostelería, de restauración, que cumplamos las normas y que con respeto y con educación, cuando veamos que un cliente no lo lleva a cabo por despiste o porque no entiende que no lo tenga que hacer, que demos los pasos oportunos, es decir, una llamada de atención, y si tenemos que ponerlo en conocimiento de las autoridades, pues para eso estamos, tanto en el ayuntamiento como el jefe de policía local, a disposición. Es importante porque los números de contagio en Chipiona en esta semana son alarmantes.